En este primer video vamos a ver un ejemplo de curvas de valoración de haluros antes del punto estequiométrico. En el problema ejemplo nos dice que tenemos en un matraz Erlenmeyer bromuro de potasio nos da su concentración molar, así como los mililitros iniciales. Y a este le vamos a ir agregando nitrato de plata de 5 mililitros en 5 mililitros hasta completar un volumen de 30. También nos da como dato el valor de la KPS del producto formado, que sería un bromuro de plata, y la concentración del nitrato inicial. Lo que nos pide es que calculemos los valores logarítmicos de la concentración de plata y bromo, es decir, el P de platas y el P de bromo. Vamos a ver primero, antes de iniciar la reacción, es decir, a los 0 mililitros. En el problema ejemplo nos dice que inicialmente tenemos el bromuro de potasio. Entonces vamos a establecer el equilibrio de la disociación del mismo porque es el que se encuentra en el matraz Erlenmeyer. Inicialmente tenemos 0.2 molar de bromuro y de los iones de potasio y los iones de bromo pues tendríamos 0. Reacciona y estamos aquí consumiendo menos 0.2 molar, es decir, que se disocia al 100%, porque la sal es completamente soluble. Recordemos que las sales formadas por el grupo de los metales alcalinos, es decir, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, se disocian al 100%, entonces eso significa que la concentración molar inicial de la solución pues se va a formar también con los iones de potasio y iones de bromo. En este caso, los iones de potasio están actuando como iones de espectador, lo que nos interesan son los iones de bromo, que son los que forman el precipitado del bromuro de plata. Recordemos que la P minúscula representa una escala logarítmica, es decir, un pH significa que tenemos menos logaritmo de la concentración molar de los iones hidrógeno, un menos logaritmo de OH es un pOH, que implica que es menos logaritmo de la concentración molar de los iones oxidrilos, un pKa es menos logaritmo de la concentración de Ka. Esto se hace porque los cambios de las concentraciones o los cambios de los valores son tan pequeños que es necesario aplicar una escala logarítmica para poder visualizarlos mejor. En este caso, lo que a nosotros nos interesa es poner en escala los cambios de la concentración de los iones de bromo, así como los iones de plata, que son los que forman el precipitado. Y básicamente se calcula directo de la concentración inicial, porque bueno, si establecemos que es una sal que se disocia al 100%, pues se calcularía directo. Es como cuando lo harían con un ácido fuerte. El ácido clorhídrico, para calcular el pH, pues simplemente calcula el menos logaritmo de la concentración inicial del ácido clorhídrico, porque aseguramos que se disocia al 100%. Lo mismo con las sales. Antes del punto estequiométrico vamos a ver un ejemplo. Ahora sí de la reacción. Y lo primero que tenemos que hacer es calcular los milimoles de las especies, multiplicando la molaridad por los mililitros. En este caso tenemos 15 mililitros del bromuro de potasio, son los que no van a cambiar, y lo que vamos a estar agregando va a ser el nitrato de plata. Comenzamos con el ejemplo de 5 mililitros. Y de manera acostumbrada en una curva, pues establecemos los reactivos limitantes y los reactivos en exceso. Ahí tenemos nuestra reacción. Al inicio tendríamos 3 milimoles del bromuro de potasio, 0.75 milimoles del nitrato de plata a los 5 mililitros, y de los productos no tendríamos nada. ¿Qué es lo que reacciona? Pues nuestro reactivo limitante en este caso es el nitrato de plata, entonces el que se consume al 100%, y es el que se terminaría formando. Aquí podemos trabajar en milimoles o miliequivalentes, porque pues el valor normal y molar será el mismo, ya que todas las especies involucradas solamente tienen un electrón de transferencia y la estequiometría de la reacción es 1 a 1.
Establecemos quién será nuestro reactivo en exceso. En este caso, nuestro reactivo en exceso será el bromuro de potasio. Y del nitrato de plata no tenemos nada. Como ya lo habíamos mencionado, el bromuro de potasio se disocia por completo, es decir, que todos los iones de bromo estarán en estado acuoso. Y si lo que queremos sacar es un P de bromos, pues bueno, tenemos tanto en el reactivo como en el producto presencia de iones de bromo. Sin embargo, en el bromuro de plata tenemos una baja solubilidad. Entonces, básicamente, la formación del producto simplemente se descarta porque los iones bromo que se lleguen a disociar en el bromuro de plata serán tan poquitos que no serán significativos para calcular la concentración molar de los iones de bromo presentes. Entonces la vamos a hacer simplemente en función al reactivo en exceso. Y en este caso tenemos que tomar en cuenta que es de concentración molar. Entonces, bueno, la P representa una escala logarítmica, ya lo habíamos mencionado. Y aquí calculamos la concentración molar y lo tuvimos que dividir entre los 20 mililitros totales, 15 mililitros que había de la solución inicial más 5 que le agregamos del nitrato de plata y calculamos directo. Aquí viene una nota que dice que se comienza a calcular el P de bromos porque el reactivo en exceso es el bromuro de potasio. Si en cambio el reactivo en exceso fuera el nitrato de plata, comenzaríamos calculando el P de plata. Entonces aquí lo más importante será el reactivo en exceso, será el que nos estaremos enfocando, los reactivos en exceso. Ahora, si queremos calcular el P de plata, en este caso, pues del nitrato de plata no tenemos nada, entonces lo poquito que se logre disociar del bromuro de plata será significativo. En cambio, con los iones de bromo, como sí teníamos como reactivo en exceso el bromuro de potasio, pues los iones de bromo que se liberen del bromuro de plata eran insignificantes, pero cuando no tienes nada de reactivo en exceso de nitrato de plata, entonces lo poquito que se llegue a disociar de plata será cuantificable. Para eso recordemos que pues, se disocia parcialmente, no se disocia al 100%, entonces tenemos que establecer el equilibrio. En la reacción anterior es una estequiometría de reacción, simplemente hablamos de cuántos tenemos inicialmente, cuánto reacciona y cuánto nos sobra. Sin embargo, en un equilibrio, el equilibrio está dado en concentraciones molares, por eso es importante calcular la concentración molar de las especies. En este caso, lo que hicimos fue dividir 0.75 milimoles entre los 20 mililitros totales y ya nos dio la concentración molar de 0.0375 molar. Hacemos lo mismo con el bromo porque si tenemos presencia en el inicio de bromo. ¿De dónde viene? Pues precisamente del reactivo en exceso del bromuro de potasio y también calculamos la concentración molar. Sin embargo, de plata, pues no tenemos nada en el inicio porque no tenemos nada de nitrato de plata. De la forma acostumbrada, el bromuro de potasio, que es nuestro reactivo, se consume. Perdón, el bromuro de plata es el que se consume. Y lo que se va a formar son iones de plata y iones de bromo. Establecemos el equilibrio y recordemos KPS pues va a ser igual a la concentración de iones de plata por la concentración de iones de bromo. Sólidos y líquidos no intervienen en el equilibrio, por eso no estamos dividiéndolo entre la concentración del bromuro de plata, simplemente no tomamos en cuenta los estados sólidos. Lo que se tiene que hacer a continuación pues sería de la forma acostumbrada, despejar el valor de X a través de métodos algebraicos. Sin embargo, vamos a utilizar propiedades de los logaritmos para simplificar este proceso. Entonces, esto es solamente una explicación de lo que viene a continuación. Recordando que la KPS, y ya lo habíamos comentado, que sólidos y líquidos no intervienen en el equilibrio,
pues no vamos a tomar en cuenta el bromuro de plata, entonces la KPS estaría representada por la multiplicación de la concentración de iones de plata por la concentración de iones de bromo. Si aplicamos un menos logaritmo a ambos lados de la ecuación, podemos emplear la propiedad de los logaritmos que nos dice que cuando el argumento de un logaritmo se está multiplicando se puede separar en la sumatoria de dos logaritmos. Entonces, dicho eso, la multiplicación de la concentración de iones de plata por la concentración de iones de bromo la vamos a separar en dos logaritmos diferentes. ¿Y qué significa un menos logaritmo de KPS? Pues una PKPS. ¿Y qué representa un menos logaritmo de plata? Pues P de platas. ¿Y qué representa un menos logaritmo de bromo? Pues P de bromos. Y esa será la ecuación que estaremos empleando para no tener que resolverlo a través de procesos algebraicos. Simplemente esa será la ecuación que emplearemos. Comenzando de nuevo al principio donde calculamos el P de bromos y recordando la ecuación que acabamos de definir, mi PKPS va a ser igual al P de platas por el P de bromos. Y el PKPS pues simplemente lo vamos a calcular como menos logaritmo del valor de KPS. Y ese dato se obtiene de las tablas o el mismo problema nos lo va a indicar, de las tablas de concentraciones de KPS de solubilidad, lo que trabajaban en química básica 2. Entonces lo que nos interesa es el P de platas, entonces simplemente lo vamos a despejar. Y sustituimos los datos. El PKPS nos da un valor de 12.11. El P de bromos ya lo habíamos calculado, por lo tanto el P de plata será de 11.16. Y de esa manera nos ahorramos todo el proceso anterior donde tenemos que establecer el equilibrio. Vamos a ver otro ejemplo. En la misma fórmula, calculamos las especies, ya habíamos dicho que los 3 milimoles no cambian, y ahora vamos a hacer a los 10 mililitros. De manera acostumbrada, calculamos reactivos limitantes y reactivos en exceso, y nuevamente nuestro reactivo limitante será el nitrato de plata. Si ustedes observan en el ejemplo anterior y en este mismo, la formación de los productos en realidad es irrelevante para el cálculo. Lo que nos va a importar son los reactivos en exceso. En este caso, nuevamente, lo que nos está sobrando es el bromuro de potasio, entonces lo primero que vamos a calcular es el P de bromos. Asumiendo una disociación al 100%, pues lo calculamos a través de la concentración molar, dividiendo los milimoles ahora entre los 25 mililitros, 15 iniciales más 10 que estamos usando en el ejemplo, y ya nos da un P de bromos. Para el P de plata, pues simplemente vamos a calcular restando PKPS, que ya lo habíamos establecido que era 12.11, menos el P de bromos, y ya nos da el P de platas. Y de esta manera podemos ir calculando ambos compuestos al mismo tiempo, el P de bromos y el P de platas, sin tener que estar estableciendo el equilibrio y sin tener que estar resolviendo el proceso de manera algebraica.